Bueno, como dice don Mozart, aquí tenemos a Guarocuya Félix. Él es precandidato a senador por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Y déjeme decirle, si a alguien se refería el presidente de la República en su discurso a la nación, cuando hablaba de sangre nueva, es a recursos humanos como el que representa a don Félix. Sí. Buenos días. Muchas gracias. Pedro. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a empezar por la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana en materia de lo que son las precandidaturas, la búsqueda de la precandidatura al senador de la República. ¿Cuántos son, Guarocuya? Bueno, hasta el momento. En lo que corresponde a la senaduría del Distrito Nacional, hay 5 precandidatos. 5 precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Digamos que yo soy uno de los identificados. ¿Se puede inscribir más todavía? Sí, lo desean. En principio no, porque se cerraron las inscripciones. Los que podrían inscribirse son precandidatos a presidente. Porque todavía sigue abierta. Sí, claro, no se estableció un plazo, salvo aquel plazo oficial que establece la propia legislación, que antes del 22 de agosto tienen que inscribirse todas las precandidaturas. Entonces, está cerrada la cosa. En principio, digamos que está cerrada, no se prevé ninguna incorporación. Bueno, yo eso se lo dejaría a ustedes ya de tarea. Pero ¿cuáles son los inscritos? Bueno, no, porque él va a dejar eso. No tiene por qué mencionar. Bueno, porque no, eso no es tiro aquí. Mira, Guarocuya, te preguntaba al interno, porque ya hacia afuera es otra cosa. Lo primero es ganar adentro y entonces ver qué va a pasar afuera, ¿verdad? Ganar adentro. ¿Cómo anda? ¿Cómo siente? Porque eres el más reciente de que se incorpora. Para nada. De hecho, hay personas que tienen menos trayectoria. Que se incorpora como precandidato. Porque ya hay varios que estaban hace rato. Pero para nada. Pero tú no te acuerdas que Guarocuya nos lo dijo aquí cuando él se hablaba. Pero no había iniciado el proceso. No podía iniciar el proceso porque la ley electoral establece que para hacer pública ese tipo de aspiraciones, por lo menos a través de los medios, hacer activismo activo, sobre todo en los medios de comunicación. ¿Tenía una fecha? Pues sí, que era es el 7 de julio, y por lo tanto presenté la candidatura formalmente con los equipos de trabajo el día 7 de julio pasado. ¿Cómo siente la correlación de fuerza? Avanzando, porque recuérdate que es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Cada día tú vas sumando personas, vas sumando voluntades. Es un proceso de negociación permanente. Tienes que negociar con los diferentes equipos en el territorio y además precisamente sobre una novedad que tiene este proceso y son las primarias abiertas. Es bueno destacar que el único partido que va a tener primarias abiertas efectivas es el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual nos pone en un reto para mí positivo, porque muy positivo, porque nos permite a nosotros, nos permite renovar parcialmente una parte del liderazgo, sometiéndonos no solo a la militancia del partido, sino a todas las personas que habitan en este caso el Distrito Nacional, pero a nivel nacional con todas las demás candidaturas que no estén inscritas en los demás partidos y que puedan expresar su voluntad ese día de sobre cuál candidato tiene mayor o menor simpatía. Probablemente esos 853,000 están ubicadas en la zona más pequeña del país, más concentrada. Bueno, digamos que el Distrito Nacional es un microcosmos de lo que es la República Dominicana, pero no es tan micro, ¿no? En el sentido de que es una población votante bastante significativa, es uno de los territorios con más votantes que tiene la República Dominicana. En primer lugar hay que mencionar la provincia de Santo Domingo, ¿no? Que es donde se concentra la mayor cantidad de votantes en un territorio, quiere decir que tiene todavía mucho más votantes que el Distrito Nacional. Dentro de la novedad que trae este proceso sumamente interesante, que con una ley electoral y una ley de partido que también de alguna manera influye en todo este proceso, da plazo, comportamiento, manejo de recursos. Bueno, hay un cambio, todo eso hay que responder. Hay un cambio fundamental en la forma de articular. De articular las precandidaturas en este caso y posteriormente las candidaturas. Sí, algo nuevo es que en el caso específico del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, ha tenido un senador del distrito por mucho tiempo, que es
Reinaldo Pared. En esta ocasión no va porque está... Bueno, aspira a presidente. Aspira a la presidencia de la República. Él había manifestado su interés ya desde hace bastante tiempo. A ver, entonces, un senador de la República, sobre todo del Distrito Nacional, es una pieza importante dentro del ajedrez general de la política. Sin ninguna duda. Es del Distrito Nacional. El distrito es una plaza que se preservó arriba en el Senado, pero que se perdió abajo. Ahora la primera apuesta es a preservarse arriba. ¿Cuáles son? Y recuperar abajo. Y recuperar abajo. Entonces, ¿cuál es su oferta? El llamado ya no solo a la gente, a la base del PLD, sino el llamado a la población. ¿Cuál es su oferta básica? Piensa que tú has hecho una definición de lo que potencialmente es el senador del Distrito Nacional. Sí. Si bien es cierto que un senador es exactamente igual, porque el Senado es una cámara territorial. Y lo que quiere decir es que representa a un territorio, independientemente del tamaño de población. Así es. Diferencia de la Cámara de Diputados, que representa cantidades de personas. En ese sentido se le otorga siempre la senaduría del Distrito Nacional, quizás porque el Distrito Nacional es la capital de la República y tiene un estatus que la Constitución le da como distrito, aunque no se diferencia desde el punto de vista administrativo de lo que son los demás municipios, pero por lo menos desde el punto de vista de la percepción que tiene la gente y la valoración de lo que se hace en el Distrito Nacional, y porque el Distrito Nacional en alguna medida concentra el gobierno central, concentra los poderes del Estado, concentra al mismo tiempo lo que es probablemente la mayor cantidad de generación de riqueza del país, y por lo tanto se le da simbólicamente a una figura como el senador del distrito un espacio que, si bien es cierto, no es diferente a los de los demás senadores, por lo que decíamos que es una cámara territorial, sí se le otorga cierto reconocimiento como representante de ese territorio. Fíjate que la propuesta la articula de mi precandidatura se articula en 5 ejes. Y esos ejes esos ejes son construir primero un país para la gente. Segundo, que las políticas tengan presupuestos. Tercero, lo importante son las personas. Cuarto, menos leyes, mejores leyes. Y quinto, tiene que ver con la rendición de cuenta que tenemos que tener ante los ciudadanos. Es decir, tener un acceso adecuado al Vamos a perfilar cada uno de esos puntos. Sí, cada uno de esos ejes tiene propuestas de políticas muy concretas. Cuando hablamos de crear un país para la gente, yo creo que, y lo decía Pedro, hemos hecho grandes avances en la República Dominicana en los últimos años con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que son innegables. Son avances que van desde lo institucional hasta lo económico y lo social. Y fíjate que en lo social podemos hablar de la introducción del Servicio Nacional de Salud, de lo que es el SENASA, que hemos ampliado la cobertura del seguro no contributivo de salud, el tema del acceso al crédito, creo que ha mejorado en República Dominicana, sobre todo al microcrédito. Hemos avanzado en términos de la infraestructura escolar, con la dedicación del 4% del presupuesto al tema de educación. Hemos avanzado en temas de dotación de servicios de salud, creando el Servicio Nacional de Salud, y al mismo tiempo mejorando y remozando los hospitales. Ahora es cierto que todavía tenemos mucho por delante, tenemos muchos retos como sociedad, y por eso crear un país para la gente se trata de, a través de la legislación y las modificaciones que tenemos que hacer a las leyes, tenemos que hacer visible a muchas personas que no son visibles en la sociedad. No solo la invisibilidad que da la marginalidad social o la marginalidad económica, o la marginalidad, digamos, en el territorio, desde el punto de vista físico, donde yo vivo, donde me sitúo, que ya eso establece. Marginalidad quiere decir estar al margen, en alguna medida, de los procesos, digamos, centrales de la sociedad. Estoy hablando de que existe otro tipo de marginalidad añadida a la marginalidad social, que es la marginalidad que da la discapacidad. Es decir, que es una marginalidad adicional, importante, pues ya eres socialmente marginado y al mismo tiempo es una persona que tiene discapacidad. La posibilidad de integración es muy baja en la sociedad. Eso quiere decir que tenemos que trabajar muy fuertemente en la modificación. Son especiales, son personas especiales. Y tenemos que trabajar la modificación de la legislación que integre este tipo de personas al mercado de trabajo,
facilitarles acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, una persona que tiene problemas auditivos o son sordos. Sí. Fíjate, llega a un hospital, ¿cómo puede traducir adecuadamente a un médico al que le va a prestar el servicio de salud o a quien le va a atender de forma adecuada la dolencia que tiene si no hay nadie que conozca el lenguaje de signos? Sí. Precisamente me gustaría que ustedes me permitieran saludar y decir: hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. Al final de cuentas de eso se trata, de generar integración y de poder trabajar juntos. Sí. Y eso pasa por modificaciones de leyes de inclusión. Tenemos que tener una política de inclusión mucho más activa que la que nosotros tenemos en la República Dominicana. Sí. Solo aquellas familias que tienen personas con algún tipo de discapacidad saben lo difícil que es el día a día para esas personas y para toda la familia. Porque en el servicio del transporte hay que modificar formas. Por supuesto, implica para las personas, para los no videntes o personas ciegas, para las personas que tienen problemas motriz, para las personas que tienen síndrome de Down. Entonces, adaptar. Una sociedad se conoce la calidad de esa sociedad en función de la capacidad que tiene de integrar adecuadamente a toda su población. A toda su población, a toda la ciudadanía. Por lo tanto, eso es un eje fundamental de trabajo desde el Senado de la República. Piensa que en realidad lo que estoy pidiendo es un trabajo a las personas. Sí. Yo quiero cambiar de trabajo. Sí. Y lo digo así con la gente cuando estoy en el barrio. Le digo: por favor, yo lo que vengo a pedirte es un trabajo, quiero trabajar contigo y ser tu representante. Porque no solo se trata de trabajar para la gente, sino trabajar con la gente. Creo que hemos sido muy buenos trabajando para la gente y creo que hemos ampliado mucho cobertura de servicios. Eso es cierto. Pero tenemos que incluir a la gente dentro de ese proceso. Por lo tanto, es trabajar para y con la gente. Vamos al segundo pilar. Fíjate, el segundo pilar tiene que ver con el tema de que las políticas tienen que tener el presupuesto adecuado, sobre todo las políticas de inclusión. Una política que no esté en el presupuesto no es más que un rosario de buenas intenciones. Y por lo tanto, educación, si bien es cierto, claro, yo creo que se ha hecho una gran inversión en educación porque hubo la voluntad política de destinar el 4% del presupuesto para poder avanzar en temas educativos, que además tenemos un gran rezago. Fíjate que no solamente hablamos de la educación básica, hablamos del programa de alfabetización, uno de los programas más hermosos que puedan existir, porque de integración, precisamente. ¿Cómo eso se llama? ¿Cómo integras si no tienes la capacidad de poder descodificar el lenguaje? Eres una persona también que estás al margen. Fíjate que son programas de integración muy importantes. Es verdad que un senador, perdón, Pedro, no tiene la capacidad por sí solo de cambiar las políticas, no tiene la capacidad por sí solo de modificar los presupuestos, pero un buen representante en el Senado puede ser diagnóstico eficiente, activo. Sí, claro. Y lo impulsa. Mire una cosa, antes de que pasemos al tercer escalón, Mozart, usted al tercer pilar, yo quisiera que oír la opinión de Guarocuya sobre un tema que tú me dirás coyuntural, sí, pero que no debemos dejar pasar por alto por la experiencia que él ha acumulado. Tú sabes que Guarocuya tuvo un buen tiempo instalado en Europa. Él conoce lo que es la actividad partidaria, lo que es la formación de las sociedades modernas, de las que fueron promotoras de la nueva civilización, España, Francia y eso. Recientemente, uno de nuestros mejores intelectuales, realmente un hombre muy dedicado, pregonó, hizo publicar mediante un análisis que la educación dominicana fracasó. Me resultó muy difícil procesar esa afirmación tan severa de un hombre con tanta autoridad, porque parece estar hablando del esfuerzo que está haciendo el gobierno en todo sentido por cambiar la imagen del sistema educativo. Yo quisiera saber, en una apreciación tuya que tiene ya el contacto con este tipo de experiencia, si usted cree que se puede considerar fracasado un plan que apenas inicia, pero lo dejo así. A ver, Pedro, los procesos de reformas y de cambios son procesos dinámicos. Tú no puedes evaluarlos solo porque en algún punto no tengamos el resultado esperado en el corto plazo.
Hay determinados procesos que son de largo plazo. Los procesos educativos son procesos de largo plazo. Claro, porque piensa que la escolaridad o la formación técnica profesional no solo requiere la cobertura, requiere la formación de docentes. Y además requiere que tengamos métodos adecuados para poder transmitir conocimiento. Y por lo tanto es muy difícil decir tajantemente que una política ha ido al fracaso cuando la política todavía está vigente y está en un proceso de constante mejora. Por lo tanto, yo creo que es una afirmación muy dura decir eso. No conozco, quiere decir, quien ha hecho la afirmación, no conozco exactamente cuál es el contexto en que la ha hecho, pero creo que es muy tajante una afirmación así para procesos que son dinámicos. Entonces hace hincapié en un aspecto en el que él dice que se ha fracasado, que es en el dominio del idioma. El idioma español. Pero bueno, óigame, yo creo que si nosotros comparamos y tomamos como línea de base el punto de partida de donde estaba la educación hace 10 años, 8 años, 7 años, yo creo que el proceso, la sociedad dominicana entera puede valorar y los indicadores de que vamos en mejora. Si tú me dices que nosotros estamos en el punto óptimo de educación, estamos rezagados. No. Precisamente por eso es el esfuerzo del 4%. Claro. Si hubiésemos estado bien, no colocamos el 4% en educación, lo hubiésemos colocado probablemente en otro tipo de acción política. Pero volviendo sobre el segundo pilar, que es porque es importante lo del presupuesto, lo de los recursos. Y ponemos como ejemplo lo que ha acontecido en educación. De alguna manera, no en forma tan directa, pero en salud pública, en forma indirecta, se han incrementado los presupuestos. Sin ninguna duda, de forma ese directa proceso de rehabilitación de hospitales en el país, de la red nacional hospitalaria. Piensa que el presidente Danilo Medina ha apostado a los servicios universales. Los servicios universales son salud, educación, acceso al crédito, infraestructura de comunicaciones. Fíjate que son los temas fundamentales, ¿no? Así es. Creo que todavía tenemos que seguir avanzando. Claro que sí. Y cuando el presidente hablaba, y tú lo mencionabas, Pedro, de sangre nueva, se refería a ideas nuevas. A ideas porque no solamente son personas nuevas. La sangre nueva. Yo no conozco ningún joven, más joven que Zygmunt Bauman, que fue un gran filósofo, creador de este movimiento, los descontentos, de los movimientos de los inconformes, que además hizo una revolución del punto de vista de las ideas y una revolución, los jóvenes en Europa, revolución entendida como un gran movimiento que dibujó de manera diferente la política europea e incluso en la de Estados Unidos después de la crisis. Entonces Zygmunt Bauman era un hombre en ese momento entre 92 y 94 años. Qué buen ejemplo. Entonces te pregunto, no puede haber nadie más joven que Zygmunt Bauman cuando fue capaz, a sus más de 90 años, de movilizar a los más jóvenes, es decir, a los adolescentes y a los jóvenes. Lo mismo pasó con el movimiento del 68 en Francia. Eran Sartre y compañía. Entonces, cuando hablamos de sangre nueva, tenemos también que traducirlo de nuevas ideas. No solamente requiere nuevas caras, sino que esas nuevas caras tengan nuevas ideas. Porque nada podemos tener personas que efectivamente tienen una cara nueva, pero no tienen contenido. Entonces yo entiendo que eso es a lo que el presidente se refería. Tanto caras nuevas como al mismo tiempo nuevas ideas. Fíjate por qué, porque eso lo entronco con la entrevista que él dio hace ya unos meses en televisión. Él exhortó a todos los que participan en la política, a todos, me incluyo, a todos los que participamos en la actividad política activa, a estudiar. Dijo, hay que estudiar el Estado, hay que prepararse, hay que formarse. No basta ya con tener simpatías. No basta ya, porque si no, a ver, puedes llegar a la posición y al día siguiente, ¿qué vas a hacer? Así es. Pues ni siquiera al día siguiente, comienza a trabajar desde antes de llegar a la posición. El presidente Medina comenzó a trabajar en su programa de gobierno antes de llegar a la posición de presidente. Se formó, se preparó y además cumplió a cabalidad su programa de gobierno. Todavía lo está cumpliendo. Hasta el último día que esté en la presidencia de la República. Y no tengo ninguna duda que se refería fundamentalmente interesante. Vámonos ahora al tercer pilar. Me gusta eso porque es propuesta. Tenemos que ir a una pausa. Exacto, si estamos la 24. ¿Ya es hora de la pausa? Y así le entramos más tranquilos a la cosa. Sí, porque me gusta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Guarocuya Félix. ¿Cómo no?
En puestos internos. ¿Tú crees que yo estoy en condiciones de aspirar? Saludos. Sí. Mira, vamos a estaba haciendo una anécdota en el sentido de que hace 3 años. No, más, Pedro, ya de hace 6 años. Hace 6 años. Guarocuya me pide, Pedro, ven por aquí que te considero una persona dentro de un grupo que yo voy a consultar para tomar una decisión. ¿Y cuál es, Guarocuya? No, y además es una opinión que yo quisiera que tú te la guardes, no quiero que la socialice. La socialice. Mira, yo voy a aspirar a la senaduría del distrito. Digo, ¿y por qué, Guarocuya? Y te quedan muchos servicios públicos por delante. Dice, porque también tengo compromisos políticos y sociales. Y yo creo que el compromiso político se trata de ideas de cambio, de ideas de renovación. A final de cuentas, de lo que se trata, Pedro, es de construir una nueva agenda de políticas para una nueva política de agendas. No es un juego de palabras, es que necesitamos nuevas políticas y nuevas agendas de políticas. Y eso requiere políticos diferentes y requiere ideas diferentes. Y yo creo que el llamado que ha hecho el presidente en 2 ocasiones diferentes, las 2 últimas veces que ha hablado de forma pública, una en una entrevista y ahora con la locución, a lo que se refiere es precisamente no solo a la innovación que tiene que darse necesariamente. Hay un asunto que se le agrega a eso, permítame esta apreciación, hay un asunto que se le agrega a eso. Yo me preguntaba en ese momento por qué un cuadro técnico que preparó el partido, que se originó en el PLD, como Guarocuya, que tenía mucho por dar todavía en la administración pública, quería pasar al activismo político. Y pero lo mismo, que pasa a un poder del Estado, no es que me voy, sigo estando en el Estado. Es exactamente ahí que voy. Y recientemente veo que un joven como Paz, hecho con un impulso y una calidad de servicio y comprensión. Esa gente está en eso. A mí me parece que eso es bueno para el país. Por supuesto que la competencia es al interior de una organización. Otra cosa es lo que estoy diciendo. ¿No? Que la gente con capacidad yo quiero volver técnica, sobre el tercer pilar. Que las personas con necesidad técnica, con condiciones técnicas, no vean un demérito en pasar a ser congresistas. Bueno, pero hay una diferencia con otros candidatos. Porque es que se le ha desmeritado mucho. Pero yo quiero decirte que hay una gran diferencia. Primero, una larga militancia partidaria. Exacto. Y segundo, el hecho de que, vamos a decir que soy un político que tiene conocimientos técnicos, porque primero he sido militante partidario antes de ser funcionario público. Yo he sido funcionario público en los gobiernos de mi partido, porque he sido previamente militante del partido. Y preparado. Yo no soy militante del partido porque me designaron en una posición y entonces pasé a ser miembro del partido. Así es. Digamos que vengo de una larga trayectoria de militancia desde los 19 años de edad y tengo 53. Fíjate que yo comencé desde un núcleo amigo del partido. Es que si no comencé ni siquiera como circulista. Y de hecho mi primer trabajo político fue en la Asociación Dominicana de Profesores. Y uno de mis primeros trabajos fue en el sector educativo, precisamente. Por eso para mí siempre fue un tema muy sensible los servicios universales, tanto de salud y educación, cuando tuve la responsabilidad de ser director nacional de UNAPLAN, que entonces era la planificación nacional, desde donde se impulsaron todas las reformas desde el secretariado técnico. UNAPLAN era una de las dependencias del secretariado técnico. A partir del 2004, de esa oficina salió la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está vigente en la República Dominicana y que ha permitido tener una especie de norte para guiar muchas de las reformas que hoy en día yo quiero seguir puntualizando sobre la propuesta, porque este es un país donde tú ves 8.000 aspirantes, pero no hay propuesta, no hay propuesta específica. Que no saben a qué van. ¿A qué viene este hombre? El tercer eje es que todos somos iguales. Todos somos iguales y es verdad que es un enunciado que es difícil de desarrollar, pero todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en la sociedad. Vamos a ver. Y fíjate que hacer efectivo que todos somos iguales quiere decir que nosotros tenemos que tener, por ejemplo, en el tema de justicia, una justicia más asequible, menos costosa para las personas. Menos costosa. Así es. Entrar en el sistema de justicia en República Dominicana para cualquier persona y sobre todo para las personas con menos recursos es prácticamente ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque los procesos se alargan, se eternizan, son sumamente costosos, burocráticos y por lo tanto hay espacios necesarios que tenemos que trabajar para hacer una justicia mucho más expedita, mucho más efectiva. ¿Y qué tú planteas en ese sentido? Fíjate, ¿Por dónde podemos en ese sentido tenemos que trabajar en diferentes ámbitos, no solo el ámbito de justicia, sino la parte de asociatividad
de las personas. Fíjate que sí, el tema de la asociatividad. Hoy en día, sí, si tú comparas lo que eran los años 60, los años 70, tuvimos muy activos los clubes, por ejemplo, en los barrios. Los clubes barriales aglutinaban, Pedro, a los jóvenes. Eso sí es justo verdad. después de la caída del dictador, del ajusticiamiento del dictador. Yo fui el noble miembro del Comité Confederado que organizó y preparó los documentos que sirvieron de base para los estatutos del Mauricio Valles, juntos. Bueno, tú eres un actor fundamental de procesos que todavía siguen vigentes, pero que nosotros tenemos ahora que actualizar, modernizar y repotenciar. Eso implica, por ejemplo, todo el tema de las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos que tienen una acción muy positiva y muy activa en el territorio, nosotros tenemos que dar una categoría diferente. Ahora solo es un registro en el ayuntamiento correspondiente, cuando nosotros tendríamos que hacer las entidades por lo menos de derecho público, sino de derecho público que sí tengan alguna cobertura que les permita accionar en nombre de la comunidad de manera diferente a como lo hacen. Fíjate que si nosotros vamos, y ahora primarias abiertas, muchos de los contactos que hay que realizar y muchas de las explicaciones que hay que dar en el territorio es a través de las juntas de vecinos y no necesariamente de toda la estructura del partido. Por lo tanto, cuando hablamos de todos somos iguales, me estoy refiriendo a todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en la participación que tenemos que tener en el territorio, y para eso hay propuestas muy concretas, como te estoy comentando, sobre el tema de las juntas de vecinos o sobre el tema de mejora del acceso a la justicia. Cuarto pilar. El cuarto pilar, lo que importan son las personas. Y fíjate que como economista he trabajado más como economista en el sector público y se me conoce más como, digamos, una clasificación de hacedor de políticas públicas o asesor de los que hacen las políticas públicas, o hablar mucho de los temas de planificación, presupuesto, ingreso, gasto, crédito, macroeconomía. Pero hay que recordar que detrás de esos grandes números y delante de esos grandes números y al lado de los grandes números están las personas. ¿Qué quiere decir esto? Lo importante son las personas. Las políticas son para las personas y las personas realizan una actividad en un territorio determinado. Por lo tanto, Nueva Zelanda, por ejemplo, se atrevió a modificar la forma de medir su Producto Interno. Entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar en cómo medir nuestro Producto Interno, que vaya más allá de los simples indicadores macroeconómicos y vayamos a indicadores de bienestar de las personas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda comienzan a medir calidad de la vivienda. No es que no la medimos, simplemente no la hacemos tan visible como se hace visible en Nueva Zelanda. O la calidad del acceso a los servicios de salud, o a los servicios de educación, o a la infraestructura. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de las personas. ¿Y desde el Senado cómo se articularía? Desde el Senado se puede articular, porque recuerda que el Senado tiene varias funciones. Un senador solo no puede. Recuerda que por eso digo trabajemos juntos. Desde el Senado. Desde el Senado. Desde el Senado, primero, se tiene la posibilidad de poder plantear estos temas como los temas de agenda pública que necesitan discusión. Segundo, hay temas que necesariamente tienen que pasar por el Consejo Económico y Social, y por lo tanto tenemos que repotenciar un espacio que creó la Constitución. Es un espacio constitucional de diálogos entre los agentes económicos, sociales y políticos. Estamos hablando de los diferentes actores que componen la sociedad en su conjunto. ¿Para qué? Para nosotros poder promover una serie de reformas que nos lleven en el sentido de tratar de converger, y esto va a sonar un poco más sofisticado, pero lo voy a traducir, converger con los indicadores de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué quiere decir esto? Para los países con mayor nivel de desarrollo es que la República Dominicana tiene que tender a parecerse, y hacia allá tienen que entender las reformas, pero ubicando a las personas en el centro, en el objeto de esas reformas. Fíjate que hay una definición de economía que me encanta, que es la definición que dan los japoneses. Los japoneses definen economía como el alivio del sufrimiento del pueblo. ¿Alivio? Del sufrimiento del pueblo. Fíjate lo hermoso que es la definición de economía. Lo amplio. Sí, porque de lo que se trata es de buscar un término que hemos perdido en la acción política cotidiana. De lo que se trata es de hablar de la felicidad de las personas. De distribuir mejor esa riqueza. De distribuir mejor la riqueza que produce en conjunto la sociedad. Por eso todos somos iguales ante la ley. Y por eso hay propuestas muy concretas. Por ejemplo, una ley de barrios. ¿Una ley? De barrios. ¿De barrios? Sí, la ley de barrios es una
no me estoy inventando nada, hay una experiencia hermosísima en Cataluña que tiene más de 20 años, con una ley de barrios que permite que los barrios puedan acceder a un fondo establecido para ello. Es un fondo concursable que permite a los barrios poder definir cuáles son las prioridades que tiene para ese barrio. ¿Y eso ha tenido aplicación práctica? Eso. Así es, ha tenido una gran aplicación práctica. ¿Ahí en Cataluña? Pues sí. Fíjate que muchos barrios pueden financiar no solo actividades de infraestructura básica, sino actividades culturales o actividades deportivas o actividades de intervención con las personas que tienen algún tipo de discapacidad a través de esos fondos concursables. Estamos hablando. ¿Y quiénes administrarían eso en los barrios? ¿Quiénes? Bueno, fíjate que hablamos de la Junta de Vecinos. De la Junta de Vecinos. Sí. Y la Junta de Vecinos te dije que tenían que tener algún tipo de cobertura jurídica que le permita un accionar más allá de esa Junta de Vecinos. Sí. Y por lo tanto podrían accesar a través de los fondos concursables. Quinto pilar. Antes de ello, una experiencia fue Comuna 13 en Colombia, en Medellín. Medellín fue la ciudad más violenta de todo el planeta entre los años 80 y 90. Hoy en día Medellín es un ejemplo de ciudad innovadora. ¿A través de qué? A través de la acción no solo pública de los entes públicos ni de los políticos, sino de la acción de los entes sociales y económicos de Medellín. Dijeron un momento, tenemos que poner un alto, tenemos que cambiar la imagen de Medellín. Y hoy en día Medellín no solo es una de las ciudades más hermosas de la región, sino más innovadoras. Y visitar Comuna 13, que era uno de los barrios más violentos de la ciudad más violenta del planeta, es entrar en otro mundo. ¿Por qué? Porque la gente ha sido capaz de poder transformar el territorio donde vive. Sigue siendo un barrio, pero hoy Medellín y los que habitan Comuna 13 se sienten orgullosos de Medellín. Tú ves que tienen la gorra que dice Comuna 13, soy de Comuna 13, las camisetas son de Comuna 13, y quienes han hecho esas grandes transformaciones son los jóvenes. Por lo tanto, tenemos que facilitarle a los jóvenes recursos para innovar, para insertarse adecuadamente en el mercado de trabajo. El quinto pilar es que las leyes tienen que ser útiles a la sociedad, tienen que ser útiles a las personas. Eso quiere decir menos leyes y mejores leyes. Creo que las leyes en República Dominicana, en sentido general, han bajado su calidad en los últimos años. Legislamos mucho, pero fíjate que la calidad de esas leyes... Ya cualquierizado. Sí. En cierta forma, no quería utilizar ese término, Pedro, porque se trata de una ley, cuando está vigente es de obligado cumplimiento. Cualquier cosa pero es una ley. Hay leyes que son prácticamente letra muerta y otras que tienen contradicciones entre sí, dentro de la propia ley, que hacen difícil su administración, incluso para impartir justicia cuando se trata de impartir justicia o cuando hay que regular. Entonces nosotros tenemos que mejorar eso, sí. Y para mejorar las leyes, pues también hay propuestas muy concretas de lo que se puede hacer. Y finalmente, lo que está detrás de todas de estos 5 pilares son 4 grandes reformas que necesita el país. El país necesita, y que desde el Senado, recuérdense que un senador solo no puede, para eso necesita contar con la voluntad de la ciudadanía, en este caso el Distrito Nacional. Yo creo que el Distrito Nacional, por esa percepción que tiene la ciudadanía, necesita tener un liderazgo que le permita plantear una nueva agenda de políticas. Y esa nueva agenda de políticas pasa por 4 grandes reformas. Primero, una que ya contempla la Constitución, que es la reforma del territorio. Es una ley de regiones. Eso nos permitiría tener regiones homogéneas, estadísticas homogéneas, y nos podría mejorar la forma en que nosotros hacemos la inversión en el territorio para mejorar la calidad de vida de las personas. En definitiva, para construir un país para la gente. La segunda gran reforma, y que ojalá podamos tener solo un programa en algún momento para explicar esa reforma, es la gran reforma del mercado de trabajo. No se agota la reforma del mercado de trabajo solo con la reforma del Código Laboral en la República Dominicana. Necesitamos nuevas instituciones del mercado de trabajo y nuevos instrumentos. ¿Cuáles son esas nuevas instituciones, nuevos instrumentos? Una modificación profunda del Ministerio de Trabajo, convertirlo en Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social. Y dentro de ese ministerio necesitamos el Servicio Nacional de Empleo, necesitamos el Instituto de la Familia y necesitamos el instituto que atienda a las personas de la tercera edad o envejecientes, como le llamamos en República Dominicana. Eso necesita un sistema de intermediación laboral público. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar el acceso al primer empleo a los jóvenes. ¿A través de qué? De políticas activas de empleo. En República Dominicana solo hay políticas pasivas. Necesitamos políticas activas. Es decir, incentivar la contratación de los jóvenes, de las mujeres, madres solteras,
de las personas con más de 35 o 40 años cuando salen del mercado de trabajo que tienen dificultad para insertarse. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es un cambio radical de la forma en que se articula el mercado de trabajo en la República Dominicana. Necesitamos facilitar fondos para la innovación. Tenemos que formar jóvenes innovadores y eso requiere un nuevo sistema de formación técnico-profesional. Tenemos que acercar las universidades al mercado de trabajo, a donde definitivamente van las personas que salen de la universidad. Eso implica reformas importantes. La tercera gran reforma, la reforma que tiene que ver con la fiscalidad. Necesitamos una fiscalidad diferente en la República Dominicana. Y eso para poder financiar el desarrollo, pero no puede ser a costa de los más pobres. Tenemos que hacer un... Y a nosotros, la clase media que estamos sobreviviendo. Y la clase media que es la que más tributa. Pero no debe ser. Y luego, finalmente, la cuarta reforma, porque todos están vinculados, es la reforma del sistema previsional en la República Dominicana. Es decir, la reforma del sistema de pensiones. No debemos esperar a que lleguemos en masa a jubilarnos para darnos cuenta de que podemos tener problemas de sostenibilidad en el sistema de pensiones. Por lo tanto, creo que es una agenda que desde el Senado se puede impulsar un diálogo amplio desde el Congreso para que la República Dominicana comience a trillar los caminos hacia el siglo XXII. Mira. Recuerden que el futuro no se prevé. No se prevé. El futuro se construye. Lo construimos con nuestras acciones cotidianas, con nuestras decisiones en el presente. Sí quisiera pedirte, el futuro lo construimos hoy. Que nos transmita una experiencia. Guarocuya, por favor. El sistema pensional es probablemente una de nuestras tareas más urgentes pero más complicadas que hay. Sorprendentemente hemos accedido a crear un sistema de pensiones en el siglo XXI y hasta ese momento no lo había. Llegamos tan tarde. Ha sido un gran paso de avance. Pero llegamos tan tarde que probablemente eso nos facilite ser previsores. A veces es bueno llegar tarde al desarrollo. Porque cuando llegas puedes aprovechar experiencias acumuladas. Caso Chile, que creó un sistema de acumulación personal, de ahorro, y ahora tiene que, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo chileno, y tener un sistema que debe tener 150.000 millones de dólares de ahorro, la pensión no alcanza para un retiro siquiera honroso. Oiga usted. Entonces, no alcanzan para eso, pero alcanzan para algo, está bien. Lo que yo digo es, primero que estamos a tiempo de adoptar correctivos, ya sea incrementando la cápita, ya por la vía que fuese. Ahora, lo que me parece injusto, y eso sí quería plantearlo, porque no me quería quedar con eso, es que después que no tuvimos sistema pensional, desde la muerte de Trujillo hasta el 2003, que es cuando debió entrar, y entró con los primeros aportes, ¿usted le quiere subir la edad de retiro? Déjenmelo en 60, hagamos los ajustes que se puedan, para que a los 60, en una sociedad que ha sufrido tanto, fíjate, Pedro, que le ha sido tan dura la sobrevivencia, usted no me lo lleve a 66 o a 68, fíjate, como Pedro, es el propósito. Fíjate, Pedro, que por eso he mencionado en las respuestas a las preguntas que ustedes me han formulado en varias ocasiones el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es el organismo que constitucionalmente se ha creado para que tengamos ese necesario espacio de diálogo, porque al final tenemos que definir cuál es la sociedad que queremos y cuál es la sociedad que deberíamos de tener en los próximos años. Es verdad, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo y nos vamos moviendo en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero la Estrategia Nacional de Desarrollo necesita actualización, la propia estrategia lo prevé. Y necesita actualización porque la velocidad de los cambios en las sociedades contemporáneas es mucho mayor. La tecnología nos cambia cada día la forma en que nos comunicamos los seres humanos. Piensa que solo las redes y los nuevos canales de comunicación establecen una nueva forma de hacer la política, por ejemplo. Entonces eso requiere que también nosotros adecuemos los sistemas de la sociedad precisamente a todos esos cambios que... No hemos mencionado el primero y ya lo queremos entender. Guarocuya, estamos terminando y estamos terminando muy bien porque
en estos minutos y hemos entrado a cosas básicas. Hemos entrado, y hemos presentado una propuesta a la nación. Sí, así es. Hemos presentado una propuesta a la nación en el caso particular de la senaduría para el distrito. Y eso, sí, por eso quiero... Y eso es muy importante. Pero ahora, eso pasa por un gran sedazo. Esa gran... ¿El cuál es? Todo ese proceso que tú has presentado y esa propuesta tan interesante pasa por el sedazo de la situación política nacional en general y particularmente por la de tu partido. Sin ninguna duda. Tu partido está pasando por un trauma, por una situación delicada. ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo visualiza este proceso en 3 minutos? Pero fíjate, yo más que llamarle un trauma, yo lo veo como parte del proceso de renovación propia dentro de una organización política que es democrática. Y las renovaciones no están exentas de tensiones, porque de lo que se trata dentro de una organización política... ¿Lo ve como una renovación? Claro, son los procesos normales en los procesos de renovación política de las organizaciones. Qué interesante. Y fíjate que no solo de renovación, como tú decías, de lo que el presidente llamaba sangre nueva, y que yo te decía, sí, sangre nueva no solo son caras nuevas, son nuevas ideas también. Es una nueva forma de ver el país, una nueva forma de ver política. Cuando el presidente introduce el 911, ¿quién pensó que era posible que República Dominicana en corto plazo tuviese un sistema de atención a las personas tan efectivo como el 911? Eso es volver a tener la capacidad de soñar. A final de cuentas, de lo que se trata. ¿Quién creía en el metro? ¿Quién creía? Bueno, claro, ¿quién creía en el metro? En el mismo Palacio Nacional se creaba la estructura de contención al metro. Pero ¿quién creía que era posible nosotros ampliar la cobertura de los servicios de salud a través del sistema no contributivo? Claro. ¿Quién creía que era posible tener un sistema de seguridad social en República Dominicana? Fíjate que lo que estamos hablando es de mejorar la seguridad social, no de introducirla, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Por lo tanto, estamos hablando de un país que tiene que seguir manteniendo la capacidad de soñar. Por lo tanto, esos conflictos tienen que verlos dentro de una organización política como el proceso lógico, normal de la renovación. La renovación no se da en el vacío. La renovación se da en los conflictos entre las personas que militan al interior de una organización política. Lo importante es que eso no nos lleve a rupturas, sino que se haga en un marco de diálogo, un marco de negociación, y para eso están las reglas que nos damos, no solo como organización política, sino la nueva ley electoral y el nuevo régimen del sistema electoral. O sea, que tú no crees que haya mayores problemas a partir de todo lo que se ha dado. Este choque de trenes. Los problemas son cotidianos. Lo que nosotros vamos a ver es un proceso abierto y democrático para escoger un candidato a la presidencia de la República. Y además con una gran concurrencia, Lo mismo que va a ocurrir para elegir los alcaldes o lo mismo que va a ocurrir para elegir los candidatos al Senado. Fíjate que no le veo una dimensión más allá de esa dimensión de la necesaria renovación que tiene que hacer que se da en conflicto. La necesaria renovación. Y saltos de calidad. Y que recuerda que sangre nueva no solo son nuevas caras, sino nuevas caras con nuevas ideas. Exacto, con nuevas ideas. Qué bueno. Así es, nuevas caras con nuevas ideas. Mira, Guarocuya, qué bien, qué buen intercambio, Franco, por cierto. Sí. Y comprensivo también de lo que es el presente momento económico y social. Como dice Mozart, con propuestas. Porque de otra manera no vale la pena tampoco usar. No tendría sentido la participación política ni la acción política. Así es. Muchas gracias, Guarocuya. Muchas gracias. Gracias a usted también. Excelente. Nosotros nos vemos mañana, Dios mediante. Bye bye.